Hola hermosos amigos, Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo soy la doctora María Manjapane, psicóloga cristiana y consejera cristiana, ordenada como ministro con la división no denominacional en Georgia y miembro de la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios. Y Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico. Y así que lo estoy haciendo por tópicos porque pienso que es más fácil, ya que la Biblia no es necesariamente en orden cronológico. La Biblia es la historia de Dios con nosotros los seres humanos. Él quería una familia para amar, así que nos creó a nosotros y la Biblia nos dice toda la historia desde la creación y todas las promesas, lo que ha pasado y lo que aún está por pasar, que se llaman profecías. Es muy hermoso, muy hermoso. Y ahí vemos todo el amor que Dios tiene por nosotros. En el día de hoy, el tópico es sobre Jacob. Continuamos con Jacob y las tretas que su tío Labán le hizo cuando Jacob le pidió irse con sus mujeres y sus hijos. Ahora, si te preguntas, ¿cómo puedes ser parte de la familia de Dios? También te lo voy a explicar. Y antes me gustaría, por favor, pedirte que te suscribas, si no lo has hecho, que le des me gusta, porque así entonces el algoritmo de YouTube lo reconoce y se lo enseña a más personas para la gloria de Dios que oigan la palabra de Dios. Voy a hacer una oración antes de comenzar con el tópico. Señor Padre amado, bendice a la persona que esté escuchando en estos momentos. Tú conoces tu corazón, sus deseos, sus carencias, cuánto ha llorado, Señor. Que venga tu sanidad, tu salud y tu provisión en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te voy a mostrar cómo puedes ser parte de nuestra familia si aún ya no lo eres. Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Romanos 10, 9 al 13 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor y Dios te ama tanto y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Pasos para la salvación. Número uno, arrepiéntete de tus pecados. Dios conoce tu corazón, todo lo que has hecho y lo que no has hecho. Él te ama como estás ahora en donde estás. Y número dos, pídele perdón por esos pecados, pídele perdón que te ayude. Y vienes así como estés, con el equipaje que tengas. Él es el que te va a ayudar. Luego que lo aceptes, entonces Él te va a ayudar a levantar este equipaje y de pecado que lo dejes y empieza entonces a enseñarte cómo es que llegas a la santidad en Él. Número tres, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes repetir conmigo, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Número cuatro, encuentra una iglesia que crea en la Biblia. Y ahora eres amigo de Jesús. Jesús viene pronto.
Jesús dijo que Él regresaría por su pueblo en lo que se llama el rapto, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios, que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Continuar orando sin cesar, sé alegre, agradecido y ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia. Aquí dejo unas cuantas recomendaciones para comenzar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Apocalipsis 3:10, Romanos 10:9 y Juan 3:16. Y también aquí en pantalla hay un código QR que puedes escanear con tu teléfono y así te lleva a una página en internet donde es una Biblia gratis. También te señala una aplicación que puedes bajar a tu teléfono y así siempre tendrás la palabra de Dios contigo donde quiera que vayas. Jacob llevaba al menos 20 años trabajando para su tío Labán. Ya su familia había crecido, tenía dos esposas, a Raquel y a Lía, y tenía hijos también. Entonces, él no le pidió dinero, sino que le pidió, dame mis hijos y mis mujeres y me voy. Entonces, si vamos importante aquí leer Génesis 30, 25, 43. Por el tiempo en que Raquel dio a luz a José, sucedió que Jacob le dijo a Labán, déjame ir y volveré a mi lugar, a mi propia tierra. Esto es, ya Dios le había dicho, antes de que él llegara a Harán, ya Dios le había dicho de la promesa y que iba a hacer detener la tierra, la gran multitud que iba a descender de él y también que le iba a regresar a su tierra. Así que estamos viendo aquí esta conversación, pero antes de esta conversación, pues ya había ocurrido, hace 20 años había ocurrido esa promesa de Dios y Jacob había hecho un voto con Dios de que si Dios lo protegía, le daba ropa, comida, entonces, y lo llevaba de vuelta a la casa de su padre, como ya Dios le había dicho, Dios iba a ser su Dios. Y también le iba a dar el diezmo. Así que antes de que él vaya con Labán, ya ocurrieron estas cosas. La promesa de Dios hace 20 años con el voto de Jacob y exactamente antes de ir donde Labán y hablar, él tuvo un sueño donde Dios le reveló cómo es que él va a salir de ahí de Harán. Vamos en el verso 26, Jacob dice, entrégame a mis mujeres y mis hijos por quienes te he servido y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti, que él trabajó para Labán sin salario. Claro, pues tenía la provisión de dónde vivir y entonces y comida también y todo, pero pues eso no comparaba con el trabajo que le estaba haciendo de criar los animales de Labán. Y Labán le respondió, si merezco que me trates con bondad, quédate. Se me ha revelado que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Aquí Labán reconoce que gracias a, a que Jacob está ahí, ha sido bendecido por el Señor. Sin embargo, esto se le olvidó después porque entonces trata de hacerle, no trata, le hace tretas a Jacob. En el verso 28 dice, y añadió, dime cuánto quieres ganar, que yo te lo pagaré. Aquí es donde Jacob se acuerda del sueño que acaba de tener, en donde Dios le reveló la estrategia de cómo entonces va a poder salir y con su ganancia de lo que debió haber ganado. Y Jacob respondió, tú bien sabes cómo he trabajado para ti y cómo ha estado tu ganado conmigo. Lo poco que tenías antes de mi llegada ha crecido en gran número. Así que Labán ha sido bien bendecido en su pertenencia, en su ganado, se ha vuelto rico a causa de Jacob. Con mi llegada el Señor te ha bendecido, pero ¿cuándo haré algo también por mi propia casa? Ahora Jacob quería entonces hacer su dinero, tener su ganado para su propia casa, para su familia que ya había crecido.
Y Labán le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y Jacob respondió, no me des nada. Si quieres hacer algo por mí, haz lo siguiente, y yo volveré a cuidar de tus ovejas. Hoy pasaré por todo tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, mas las cabras que sean manchadas y salpicadas de color. Esta será mi paga. Aquí el hecho de que fueran manchadas y salpicadas de color o colores oscuros, pues entonces no eran muy bien vistas para el comercio porque así la lana no puede ser blanca y era preferible y de mayor ganancia la lana blanca porque así entonces la podían pintar, teñir de otros colores y, no, y quedaba bonita, ¿verdad? Donde iban a ganar buen dinero por esa lana, por ese hilo y las telas que se hacían con la lana. Y si era con salpicada, iba a quedar entonces todos estos colores variantes que no iba a estar bonito para la venta. Labán dijo entonces, pues bien, que sea como tú dices. Ese mismo día, Labán apartó los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda la que tenía en sí algo de blanco, y todas las ovejas de color oscuro, y las puso a cargo de sus hijos. Aquí Labán le hace la trampa a Jacob. Luego puso 3 días de camino entre él y Jacob. O sea que se las llevó lejísimo para que Jacob no tuviera acceso a estos a ovejas que eran manchadas y con rayas. Mientras tanto, Jacob cuidaba el resto de las ovejas de Labán, que eran las blancas. Jacob tomó entonces varas verdes de álamo, avellano y castaño, y les quitó la corteza para que se viera el blanco de las varas. Luego puso las varas sin corteza en los abrevaderos, donde las ovejas venían a beber agua, y éstas se apareaban delante de las varas cuando venían a beber. Aquí, pues, aquí no hay ninguna ciencia, nada escondido, ni ninguna superstición, como algunas personas piensan. Esto aquí fue por el poder de Dios y tiene que ver con el sueño que Dios le dio a Jacob como estrategia de cómo salir de ahí con su ganancia. En el verso 40 dice, entonces Jacob apartaba los corderos y todos los oscuros y listados del hato de Labán los ponía entre su propio rebaño. Luego ponía aparte su hato y no lo juntaba con las ovejas de Labán. Y cada vez que las ovejas más fuertes estaban en celo, Jacob ponía las varas en los abrevaderos delante de las ovejas para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. Aquí hay que entonces ver que él era un granjero, Jacob era un granjero experimentado. Y para que las ovejas se pudieran aparear, tenían que quedarse quietas en un lugar. Así que él tenía que poner las varas, crear como una especie de corral, dejarlas ahí. Y lo hacía cuando las ovejas fuertes estaban en celo. Cuando estaban las débiles en celo, él no se preocupaba, no ponía las varas, no las retenía, no hacía un corral para nada. Las dejaba sueltas para la van. Él solamente retenía con las varas las que eran fuertes. Fue así como este varón llegó a ser muy rico y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, además de camellos y asnos. Así que entonces él tuvo muchos animales y podía usar el animal para la carne, para la leche. Tal vez no podía usarlo tanto para la lana, las que tenían colores, rayitas y colores, pero a lo mejor después empezó a tener lana blanca también. Anyway, lo importante es que entonces aquí él obtuvo su paga por el trabajo que había hecho sobre 20 años con la banda. Y volviendo a 20 años atrás, cuando Jacob tuvo el sueño de Dios y entonces hizo el voto con Dios, en Génesis 28, 12 al 15 dice, entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Y a ti, a tu descendencia, les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Cuando Jacob despertó, él sintió miedo y dijo, a la verdad que Dios está en este lugar. Entonces hizo un altar con una piedra e hizo un voto. En Génesis 28, 20 a 22, dice, allí Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Pues Dios le prometió en la descendencia la misma promesa de Abraham y de Isaac y también que lo iba a regresar a su casa. Así que ya Jacobo sabía, hacía 20 años, que él iba a regresar a su casa. Estaba esperando por la noticia de Dios para entonces que le dijera, ya, te puedes ir para irse. Así que entonces él hizo este voto de que si me provee comida, también, perdón, él hizo este voto de que si me provee la comida, la ropa y dónde vivir, él iba a dar el diezmo y también que el Señor sería su Dios. O sea, que aquí Jacob todavía no está 100% con Dios. Él está esperando que Dios cumpla todo esto, esto es como condicional, y para que entonces el Señor sea su Dios. Así que este voto tiene cuatro puntos importantes. Número uno, Jacob levanta la piedra como casa de Dios porque la presencia de Dios está allí y se compromete a darle el diezmo. Eso fue completado, ese punto. Número dos, Jacob promete el diezmo a Dios, pero aún Jacob no tiene salario o pertenencias para dar el diezmo. Así que esto no está completado todavía. Hasta 20 años luego, cuando él se vuelve rico. Cuando él llega a Harán, lo que hace es trabajar para Labán, para entonces pagar la dote por Raquel y Lía, que fueron sus esposas. Punto número tres, Jacob hace una promesa condicional a Dios que conlleva que lo proteja en el viaje, le den pan para comer y ropa para vestirse. Eso se completó porque Dios le proveyó todo eso durante el viaje de él a Harán. Punto número cuatro. Si la petición se cumple, entonces el Señor será su Dios. Jacob aún no está en una relación íntima con Dios. Él entra en una relación íntima con Dios luego cuando tienen el encuentro con el ángel del Señor en una batalla, que entonces se le disloca la cadera. Así que esto no se ha completado aún, está a punto, ya mismo. El resultado de no estar en una relación íntima con Dios lo vemos en dos situaciones, que Jacob, número uno, es engañado por Labán. Según Jacob, engañó a su padre y le robó la bendición a su hermano Esaú. Se engañó y después fue engañado. Número dos, Isaac le dice a Jacob que tome una esposa de la casa de Labán. Le dijo una, pero él toma dos, ya que no se adhirió a la costumbre de la época de casarse con la mayor. Y él tampoco oró. Él no le preguntó a Dios cuál iba a ser su esposa. Cuando llegara a la casa de su tío Labán, quién iba a ser su esposa. Si lo comparamos cuando Abraham buscó esposa para Isaac, el siervo de Abraham que fue a buscar a Rebeca, él no sabía que era Rebeca, él oró en el camino que el Señor le enseñara que si era la doncella que venía y le diera agua del pozo y a sus camellos también como señal. Y fue Rebeca la que hizo eso por él, que le dio agua a los camellos y agua a él y luego se quedaron en la casa de su familiar. Así que en el caso de Rebeca y Isaac hubo oración, confirmación de Dios de que iba a ser Rebeca la esposa. En el caso de Jacob, él no preguntó, él no oró. Su padre Isaac le dijo, busca una esposa y él terminó con esta situación caótica de tener dos esposas y más las concubinas, las siervas de las esposas. O sea, se formó todo un drama. Sin embargo, de todo ese drama, Dios en su misericordia formó las 12 tribus, ya que Jacob, entonces, luego de que formó todo el drama, Jacob tenía dos esposas, tenía los hijos, entonces Jacob se convierte al Dios de Israel completamente, o sea, Jacob se convierte en Israel, porque luego de luchar con el ángel de Dios, Dios le cambia el nombre a Israel, o sea, de ahí en adelante él es un hombre nuevo. Y vemos hasta los cambios que ocurren que entonces Lía terminó siendo la esposa que más tiempo pasó con él. Y de Lía es que vino Jesucristo y vinieron los sacerdotes de la tribu de Leví, porque Lía tuvo a Leví, que vinieron Aarón, Moisés y los sacerdotes, y tuvo a Judá, que ahí vino Jesús y el rey David. Y Lía fue enterrada en la cueva de Macpela, donde estaban los ancestros
Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, que Jacob le dio ese honor, un honor que no se dio a Raquel. Así que vemos que la esposa que le convenía era Lía, al final se dio cuenta, sin embargo, como uno preguntó, pasó por todo este drama. Jacob le pide a Labán a su familia para irse. Y Labán dice que le ha sido revelado que por causa de Jacob el Señor lo ha bendecido y le pide que se quede por un salario. Así que Jacob entonces propone el trato de las ovejas salpicadas de color y color oscuro. Las ovejas blancas eran preferidas, como mencioné, ya que es más fácil trabajar con el color blanco, ya que se puede usar blanco o teñir y obtener más dinero de la lana. Sin embargo, si la lana tiene rayas o diferentes colores, entonces al teñirse puede tornarse en tonalidades diferentes. Labán aceptó el trato de Jacob, pero le hizo la trampa a Jacob, que ya vimos en que le pidió a sus hijos que se llevaran las ovejas salpicadas lejos de Jacob y se las llevaron a 3 días de distancia para que Jacob no tuviera acceso a ellas. Así que Jacob se quedó solo con las ovejas blancas de Labán. Pero de las ovejas blancas de Labán, Dios sacó las ovejas con rayas. Y no fue porque hubo allí las varas, es porque Dios lo hizo, no las varas. Las varas eran para retener entonces a las ovejas fuertes allí, cuando estaban en celo. Em, Jacob era un experto pastor, así que él sabía cómo cuidar a las ovejas. Lo más importante es que Dios le dijo lo que iba a hacer antes de que él hablara con Labán. Dios le dijo un sueño que se iba a ir y también les mostró las ovejas con rayas. Y luego de ese sueño fue que Jacob habló con Labán para pedirle sus esposas y sus hijos para irse. Así que antes de Jacob hablar con Labán ocurrió lo siguiente. Número uno, Jacob había orado a Dios mucho antes de llegar a Harán y pidió regresar a la casa de sus padres, lo cual ya Dios le había dicho. Dios le hizo la promesa, va a regresar a la casa de tus padres. Y entonces Jacob hizo el voto de, pues si me provees, si me llevas a la casa de mis padres, tú serás mi Dios. Dios escuchó su oración, su voto. Número dos, Jacob recibe un sueño de Dios donde le dice que regrese a la casa de sus padres. Luego de 20 años, ahí Dios le dice, mira, ya es hora de irte. Número tres, Dios le mostró a Jacob en un sueño que cuando las ovejas estaban en celo, los machos que cubrían a las hembras eran listados y pintados. O sea, que no por lo que viera que eran blancas, no se dejara llevar por eso, que tuviera fe en Dios, porque Dios de esa blanca le iba a dar las ovejas con rayas y negras. Así que aunque las ovejas eran blancas a los humanos, Dios las haría que parieran corderos pintados. Ya Jacob sabía esto y por eso le propuso el plan a Labán, porque ya él había tenido el sueño. Jacob estaba dispuesto a irse sin paga, pero Labán insistió y ahí Jacob entiende que Dios le dio la estrategia para hacerse rico en un sueño, porque Dios sabía que Labán lo engañaría llevándose las ovejas que tenían rayas, estaban salpicadas de color y eran negras. Así que entonces para que Jacob no tuviera acceso a cómo criar ovejas pintadas, pero Dios hizo ovejas pintadas de ovejas blancas. En Génesis 31, 1 al 16 dice, pero Jacob se enteraba de las habladurías de los hijos de Labán, pues decían, Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre. Toda su riqueza la obtuvo de lo que era de nuestro padre. Además, Jacob miraba el semblante de Labán y podía ver que ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. Ya la promesa que le había hecho hace 20 años, ahora en el sueño le dijo, ya es hora de irte. Verso 4. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lía al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, me di cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre está conmigo. Ustedes saben que yo he servido a su padre con todas mis fuerzas y que su padre me ha engañado, pues varias veces me ha cambiado la paga, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Si él decía, te voy a pagar con los pintados, entonces todas las ovejas parían corderos pintados. Y si decía, te voy a pagar con los listados, entonces todas las ovejas parían corderos listados. Así Dios le quitó al padre de ustedes el ganado y me lo dio a mí. Y resulta que cuando las ovejas estaban en celo, yo levanté la vista y en sueños vi que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me habló en sueños y yo me dispuse a escucharlo.
y me dijo, levanta ahora los ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Aquí Dios vio la trampa que Labán le estaba haciendo a Jacob. Y aquí le está enseñando que aunque él está cuidando a las ovejas blancas de Labán, van a salir pintadas para él. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. Raquel y Lea respondieron, ¿acaso tenemos todavía nosotras alguna porción o herencia en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no nos considera unas extrañas y hasta nos vendió y se ha comido por completo nuestro precio? La verdad es que todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre son de nosotras y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que Dios te ha dicho. El hecho que Jacob puso varas verdes de álamos y corteza en los abrevaderos donde las ovejas iban a tomar agua, esto era para que las varas impidieran que las ovejas deambularan por el campo y así poder retenerlas para el apareamiento. Jacob lo hizo cuando las ovejas estaban en celo y tenía que asegurar que no se fueran porque el celo dura solo de 19 a 24 horas. Pienso que Jacob removió la corteza de las varas porque podían contener sustancias nocivas a la salud de las ovejas en caso de que las mordieran. Por ejemplo, las personas que padecen de alergia a la aspirina deben evitar preparaciones medicinales de álamo temblón. La referencia está en herbacet.com. También pueden tener plagas y enfermedades como sapérida, mosca blanca o idio. Y esto viene de la referencia en internet plantas y animales.fandom.com. Que las ovejas están en celo por poco tiempo, menos de un día. Él tenía que aprovechar ese tiempo y dejarlas ahí encorraladas en ese sitio sin que se fueran a deambular. Y él retenía mantenía a las fuertes y dejaba las débiles. Y la referencia de que están en celo 19 a 24 horas lo obtuve de la página oviapp.com. Dice, las ovejas solo se aparean durante los periodos de celo o estro en las ovejas adultas. Tales periodos duran normalmente de 19 a 24 horas, en casos extremos hasta 36 horas, pero en las borregas o primerizas solo duran de 9 a 12 horas. Hay algunas que son menos tiempo todavía, a veces menos. Esto tiene fecha de mayo 21 de 2021. Así que también aprendí que los granjeros ponen a las ovejas en potreros para el apareamiento, donde les proveen forraje, bebida y sombra, que es lo que Jacob hizo. Él estaba donde estaban los abrevaderos, donde tomaban agua. Supongo que habría sombra, que iban allí tranquilitas bajo la sombra a tomar agua y tendrían comida, forraje. Así que él aprovechaba, ponía sus varitas, las retenía y a ellas se apareaban y él tenía de las ovejas blancas. Dios le proveía entonces a las ovejas con rayas. Esto viene de referencia de goldenship.com. En conclusión, Jacob fue protegido y bendecido por Dios. Y a causa de que Jacob era bendecido, Labán también fue bendecido. Sin embargo, él no supo entender esto y apreciar y dar las gracias por la bendición que tuvo y todo lo rico que se hizo. Y aún tenía riqueza y quería más riqueza. El mismo Labán dijo que le fue revelado que gracias a Jacob él fue bendecido. Por lo tanto, Labán no quería que Jacob se fuera, pero Dios ya tenía un plan para Jacob y era regresar a la casa de su padre Isaac. Dios prosperó a Jacob con muchas ovejas y Labán no agradeció a Dios por la prosperidad que recibió, sino que quería recibir más y quiso hacerle daño a Jacob, removiendo las ovejas con rayas y las negras. Pero Dios hacía que las ovejas blancas tuvieran ovejas con rayas y colores y negras para Jacob. Si Labán se hubiese quedado tranquilo, agradecido a Dios y dejado que Jacob se fuera, entonces habría estado en una bendición aún mayor. ¿Qué podemos aprender de este estudio? Tres cosas principales. Número uno, agradecer a Dios por su provisión. Número dos, alegrarnos de la prosperidad de los hermanos en Cristo. Aquí Labán tenía que alegrarse de corazón de Jacob, pero él no, él estaba envidioso y quería más dinero y más riqueza. Número tres, confiar en que Dios proveerá. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.